Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. A continuación, escucharemos una hermosa alabanza titulada Un día mi Señor. La caída del orgullo, el mensaje del día de hoy con nuestra hermana Ada Acuña. Hola, muchas bendiciones mis hermanos, hermanas. Espero en Dios que donde quiera que usted nos esté viendo o sintonizando este programa, que el Señor les esté bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Es para mí un gran privilegio poder estar nuevamente frente a la palabra del Señor, una vez más aquí en este su programa,
palabra que en este día lleva como título La caída del orgullo. Y la base bíblica para este mensaje la leeremos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor, rey de Babilonia, el personaje del cual hoy día hablaremos y del cual también tomaremos el ejemplo correspondiente para nuestra vida. A modo de introducción, les compartiré un poco sobre la vida y las obras de este rey del cual vamos a hablar el día de hoy y que creo que todos nosotros conocemos a grandes rasgos, ¿cierto? La historia que la Biblia relata la podemos encontrar en este mismo Daniel donde leímos la base bíblica. En los capítulos 1, 2, 3 y 4 encontramos algunas cosas referente a este rey Nabucodonosor. La Biblia o se habla de la gran Babilonia porque este rey, Nabucodonosor, reinó alrededor de 43 años y durante ese tiempo este hombre conquistó muchos pueblos, incluyendo por supuesto el pueblo judío, de donde sabemos nosotros llevó muchos cautivos, entre ellos Daniel del que también es parte de esta historia, y con sus 3 amigos que también conocemos muy bien también la historia de ellos, ¿cierto? Babilonia, en manos de Nabucodonosor, creció y prosperó mucho y se convirtió en lo que podríamos decir hoy en día en una potencia en aquel tiempo. Nabucodonosor edificó muchas ciudades, palacios y por supuesto los famosos jardines colgantes de los cuales se habla como una de las grandes maravillas también del mundo, ¿cierto? Engrandeció a Babilonia de una manera deslumbrante. Los grandes éxitos obtenidos por Nabucodonosor le habían llevado a sentirse o a estar confiado en su trono y lo que parece lógico, sentirse orgulloso de sus logros, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también se había ido llenando de altivez, de orgullo contra Dios, porque como sabemos, en los capítulos 2, creo, ¿no? Fue cuando este Dios, cuando el Nabucodonosor hizo esa gran estatua de oro de él mismo para perpetuarse por los siglos, hubieron estos hombres que no se arrodillaron, Daniel que no se arrodilló frente a esa estatua y Dios dice que lo libró de una manera también sorprendente. Entonces Nabucodonosor tenía el conocimiento de que había un Dios grande, mayor que los dioses de ellos, ¿ya? Pero aún así este hombre se hizo altivo y orgulloso en contra de Dios con todo lo que él había hecho. El hecho, como decía recién, el hecho de construir una enorme estatua y obligar a todos los hombres a postrarse ante ella para adorarla, le sirvió para mostrarnos que ya él tenía en su corazón orgullo y no tenía un respeto a Dios. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes para que meditemos en ellos con respecto a lo que bien dice el título de este mensaje, la caída del orgullo, lo que tiene que ver con lo que este hombre expresaba en su corazón, que era sentirse confiado de él mismo y como lo leímos, dice, para la gloria de mi majestad, lo que yo he hecho, yo, el yo y el yo. Entonces vamos a ver el juicio sobre Nabucodonosor. O sea, quizás leímos un pequeño versículo para ponernos en contexto, digamos, pero esta historia está en todo el capítulo 4 y que es lo que vamos a tratar de sacar, digamos, los temas principales con respecto a esto. El juicio anunciado consistía, porque como le digo, ya todos sabemos la historia del gran árbol en el cual soñó Nabucodonosor, que era cortado y que eran las aves eran
esparcidas y el tronco iba a quedar las raíces y atado y todo eso. Entonces, el juicio consistía en cortar ese árbol, que ese árbol obviamente representaba a Nabucodonosor y su poder, ¿cierto? Era cortar el árbol y además evitar que siguiera creciendo, ¿ya? Y para evitar eso sería atado, dice, con ataduras de hierro y de bronce. Así como Daniel lo explica, este sueño anunciaba que Nabucodonosor sería removido de su posición de rey, ya como la autoridad en ese momento, y sería echado fuera del palacio a vivir como un animal entre las bestias. Este era el juicio que anunciaba este sueño que Nabucodonosor le contó a sus magos, sátrapas y todos aquellos que tenía él en su corte para este tipo de ocasiones, que no fueron capaces de interpretar. A lo mejor no porque no hayan sabido, sino que a lo mejor porque se dieron cuenta que era un juicio y no quisieron decírselo de alguna manera. Es una teoría nada más. A través de este juicio, Dios estaba diciendo algo muy importante, y no solo para Nabucodonosor en ese tiempo, sino que también para nosotros. Y pongamos ojos también en esto. Cuando un hombre se enorgullece contra él, contra Dios, está perdiendo aquello que le caracteriza como auténticamente humano. Porque el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y no a sí mismo. O sea, Dios nos hizo para que le glorifiquemos a Él, para que toda la honra y para que toda la gloria se la demos a Él, ¿ya? Y como este hombre, por sus propias palabras demostraba que el orgullo y la altivez que él tenía, que estos grandes logros que él tenía, era para su gloria, para su majestad, para su reino. Ahora, ¿cuál era el propósito de este juicio? ¿Ya? Porque claramente ya sabemos que era un juicio de Dios por el orgullo y la altivez de este hombre. Ahora, ¿cuál era el propósito de este juicio? Daniel, en el versículo 25 del capítulo 4, dice, le explica al mismo rey cuál era el propósito de esta dolorosa experiencia, o sea, de lo que iba a pasar el rey Nabucodonosor. Dice, para que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea, ¿para qué es este juicio? Para que el rey reconociera que todo lo que él había logrado no era por su fuerza, por sus méritos, porque él era grande, sino porque era Dios que se lo había dado. Y lo mismo pasa, mis hermanos y amigos, con cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros podamos hacer, alcanzar, lograr, es solo por misericordia del Señor. Nabucodonosor creía que por haber alcanzado todo ese poder que él tenía, por haber alcanzado grandes riquezas, haber logrado dominar tantas naciones, acumular tantas riquezas, entonces él tenía el poder absoluto sobre toda la tierra. Eso era lo que dejaba entrever a través de sus palabras, ¿cierto? Que él tenía el dominio de todo el reino de los hombres. Pero esto es falso, tanto como para este rey, como para los que en este tiempo también creen tener dominio, autoridad y el poder sobre los seres humanos. El único soberano es Dios. Y era ese mismo Dios contra el que él se enorgullecía, quien le había dado esa autoridad que él ostentaba. O sea, todo lo que él poseía era porque Dios se lo había dado. Pero del mismo modo, así como Dios se lo había dado, también él se lo podía quitar. Y esto era el propósito de este juicio, hacerle entender a Nabucodonosor que lo que él tenía era porque Dios se lo permitía. Dios, algo importante también que debemos entender, y nosotros, que Dios en ningún momento ha abdicado ni ha abandonado su reino. Así que Él sigue siendo el Altísimo, Él sigue teniendo todo el dominio en todos los reinos de la tierra, de los hombres. Aún en este año 2021,
Él sigue siendo el rey de la tierra, el rey y señor de todos los reinos. Así que también en esto no debemos confundirnos, mis hermanos, que Dios tiene autoridad sobre todos los reinos y potestades de la tierra. En su palabra dice que Él coloca reyes y Él saca reyes. Y todas las autoridades que están puestas por Él. Sean buenos o sean malos. Por supuesto que cada uno de ellos tendrá que dar también tendrá que dar una cuenta por cómo han llevado o cómo han llevado a cabo este poder o esta autoridad que Dios les ha dado. Ahora ya tenemos el juicio, conocemos cuál es el propósito de este juicio y junto con todo esto también viene una promesa. Dios quería demostrarle a Nabucodonosor que él era quien gobernaba, o sea, que era Dios el que gobernaba. La prueba consistía en que el reino le sería devuelto cuando él reconociera que el cielo gobierna, que es una expresión para referirse a Dios sin usar su nombre. Esto sin duda iba a ser un hecho milagroso, porque piense usted, un hombre, un presidente, por decirlo así de alguna manera, que se vuelve loco y abandona su presidencia o su reino por 7 años, ¿usted cree que nadie va a querer tomar el puesto que ese hombre dejó? Entonces, esto también era una promesa de Dios y sería un hecho milagroso, porque ¿cuántos súbditos, cuántas personas de los que le servían a él o de los que estaban a su lado hubiesen usurpado ese lugar? Porque durante 7 años, porque 7 tiempos, dice la palabra del Señor, Nabucodonosor estuvo fuera de sus cabales. Como animal, dice que como un buey pastaba sobre la hierba del campo. Entonces pasó 1 año, 2 años y los hombres dijeron, ya llevan 2 años. Entonces ahí también hay una prueba de Dios de que Él es el que da y quita el poder de los hombres. Entonces este era un hecho milagroso que Dios le estaba prometiendo que iba a pasar. Porque en todos los reinos y en todo el mundo de la política, siempre lo que le explicaba, hay rivales deseosos de usurpar el lugar del que está más arriba, ¿verdad? Pero para Nabucodonosor, para que Nabucodonosor, comprendiera que era Dios el que le hablaba y que era el Dios quien gobernaba y que ponía y quitaba reyes, su reino iba a estar intacto y iba a serle devuelto cuando él reconociera que era Dios el que mandaba, o era el Dios el que gobernaba, ¿cierto? O que era Él el que tenía todo el poder y la gloria. Ahora también en medio de este sueño, Daniel, cuando le interpreta este sueño, le da un consejo, ¿ya? Y eso también lo vamos a desmenuzar un poquitito. Dice, Daniel termina exhortándole al rey para que reconozca sus pecados. Y le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Que el Señor nos bendiga. Cualquier sentencia de Dios puede ser anulada si se interpone al arrepentimiento. Recordemos el caso de Nínive. Jonás fue no con un tal vez Dios va a destruir esta ciudad, sino que dijo, de aquí a 3 días Dios destruirá esta ciudad, y no le dijo sí se arrepiente, sino que el arrepentimiento nació del corazón del rey y de todo el pueblo. ¿Y eso qué logró? Que la sentencia de Dios fuera anulada. Pero eso, y este es el mismo consejo que Daniel le estaba dando al rey Nabucodonosor. Y es el mismo consejo que nosotros también debemos tomar. Cuando hay una sentencia de juicio, la única manera de prolongar nuestra paz, de prolongar nuestra tranquilidad, es el arrepentimiento genuino. La decisión que Nabucodonosor tomara determinaría cómo viviría los próximos días o los próximos años. Como siempre, nuestras decisiones
al igual que nosotros, nuestras decisiones determinan nuestra condición futura. El consejo estaba dado. Era Nabucodonosor el que debía tomar este consejo. Y a través de la palabra de Dios nos damos cuenta, porque dice que al cabo de 12 meses se cumplió esta profecía. O sea que Dios le dio un año para que Nabucodonosor pudiera reconocer que el que gobernaba era Dios, reconocer y humillarse delante de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta solo y al que se engrandece solo, Dios lo humilla. Y eso es lo que este hombre nos da como ejemplo también a nosotros. Pero como le digo, este hombre tuvo durante un año, tuvo la oportunidad de humillarse delante de Dios y reconocer que Él era Dios, que Dios era el que reinaba, y no lo hizo. Por eso, al cabo de estos 12 meses, podemos ver esta sentencia cumplida. Podemos ver dos cosas con el consejo que Daniel le dio a Nabucodonosor, que también para nosotros. La primera es que Dios extiende su amor y su oferta de perdón a todos los hombres sin excepción, incluido por supuesto aquellos que no son judíos, que es lo que podemos ver en este momento, porque en este tiempo Nabucodonosor no era judío. Y en segundo lugar, que no hay hombre tan malvado, tan pecador, que Dios no pueda perdonar. Recordemos que Nabucodonosor fue un hombre o un rey cruel, podamos decirlo así, porque dice que en sus primeros años, para alcanzar toda esta gloria que él tenía, conquistó muchos pueblos. Y estas conquistas no fueron unas conquistas pacíficas. Por el contrario, dice que arrasó con ciudades, arrasó con pueblos, arrasó con naciones, y eso no fue pacífico, sino que hubieron muerte de madres, de hijos. Usted puede imaginarse cómo eran las conquistas en aquel tiempo. Las ciudades quedaban completamente destruidas, las familias eran separadas, los padres, los hijos, todos muertos. Así que este hombre no era tampoco, que digamos, un buen hombre, ¿ya? Entonces, al Dios ofrecerle esta posibilidad de perdón, nos demuestra también a nosotros que Dios, en su amor y en su misericordia, es tan grande que aún al pecador más grande, Dios le ofrece perdón. Nabucodonosor es un buen ejemplo de ambos puntos, de las dos cosas que hemos visto, de que el amor de Dios es tan grande que alcanza para los que no son de su pueblo, pero también alcanza para aquel que es tan malo en nuestra imaginación o tan malo en sus hechos, que el amor de Dios y el ofrecimiento de perdón también es para ellos. Ahora, si el rey hubiera escuchado el consejo de Daniel, se hubiera librado de estos 7 años de locura. Así también pasa hoy cuando nosotros no escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Hay tantas aflicciones de las que podríamos haber sido librados si hubiésemos escuchado el consejo de la palabra de Dios. Cuando cuando leemos la palabra de Dios y su consejo, lo que en ella podemos encontrar, no es para hacernos daño, sino que para librarnos de las aflicciones. ¿Ya? Por eso, como consejo también para nosotros, es escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Amén. Ahora, a un último punto con respecto a todo esto es la restauración que viene por el reconocimiento de que Dios es soberano. Y esto no solo si bien ahora lo estamos viendo como ejemplo en Nabucodonosor, también es para nosotros. Muchas veces nosotros también nos enorgullecemos ya sea por nuestra posición, por nuestros logros, por muchas cosas, y no reconocemos que todo eso lo obtenemos por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él lo decidió así. Entonces, la palabra de Dios dice, alzó sus ojos al cielo. Cuando dice que al cabo o al final de los 7 tiempos que estuvo Nabucodonosor en esta situación de locura, por decirlo de alguna manera, dice que alzó sus ojos al cielo,
lo que viene a ser una forma de decir que reconocía al fin la soberanía absoluta del Dios del cielo. A partir de ese momento, Nabucodonosor experimentó un cambio asombroso. Hasta entonces lo único que le había preocupado era buscar la honra y la gloria para sí mismo, que es también lo que hoy en día podemos ver. ¿Cuántos hombres, cuántos líderes con grandes iglesias o grandes denominaciones no buscan la gloria de Dios, sino la de ellos, las de sus empresas, las de sus casas? ¿Cuántos famosos, cuántas personas con sus propias palabras dicen: esto es mi logro, esto es lo que yo me he esforzado, es por lo que yo me he esforzado, lo que yo he hecho es mi sacrificio y estos son mis logros? Lo único que hasta ese momento a Nabucodonosor, lo que decía, le había preocupado era buscar su propia honra y su propia gloria, ¿ya? Pero a partir de ahora, la palabra de Dios nos dice al principio del capítulo que a partir de ahora su prioridad es alabar y glorificar al que vive para siempre. También reconoció que el dominio de Dios es sempiterno y que su reino es por todas las edades. De este modo, Nabucodonosor aceptó la autoridad suprema de Dios en él y en todos los reinos de la tierra. Una vez que este rey, este hombre, hubo reconocido la soberanía de Dios, dice que su razón le fue devuelta. Y lo más asombroso, que su reino le fue devuelto. Que nadie había usurpado su lugar. ¿Por qué? Porque había sido promesa de Dios. ¿Para qué? Como le decía, ¿cuál era el propósito del juicio? Era de que Nabucodonosor reconociera que el que reinaba era Dios. Entonces, si Dios reinaba y si Él pone y saca reyes, entonces el lugar de Nabucodonosor iba a estar ahí cuando Él reconociera que Dios era el que gobernaba. Una vez que hubo reconocido esta soberanía, le fue devuelto su reino. Porque sin duda habría, como decía adelante, habría muchos que habrían aprovechado la situación de Nabucodonosor para adueñarse del trono. Cuando regresó Nabucodonosor al trono, dice además que le fue añadida mayor grandeza. Con esto se confirma el principio bíblico de que Dios honra a los que le honran. Amén. Ahora, a los que le honran voluntariamente, o sea, de corazón, no como piensan muchos, voy a dar tanto para que me dé el doble. No, o sea, cuando lo hacemos genuinamente delante del Señor con un corazón sincero, dice que Él honra también a los que le honran. Entonces, a Nabucodonosor dice que una vez que hubo comprendido que Él no era dueño de la gloria, de la honra, sino que toda la honra, la gloria y el poder era de Dios, entonces dice que le fue añadida mayor grandeza a su reino, a su trono, a su gobierno. Esto también es una evidencia clara de que el perdón de Dios es auténtico y es generoso. Y que está para todas las personas, incluidos a aquellos que podríamos catalogar como los más pecadores o los más malos. Porque la palabra del Señor dice que el amor de Dios es muy grande. O sea, no hay pecado que pueda sobrepasar la gracia y el amor de Dios. Como conclusión, mis hermanos, podemos decir que a través de toda la historia de la humanidad, de los hombres, de los gobiernos, siempre ha habido hombres y mujeres que han tratado de edificar sus pequeños imperios para su propia gloria. Lo que toda esta historia nos relata es lo que ha pasado siempre durante las edades, los reinos, los años y los siglos. Esto incluye a los emperadores, los reyes, los presidentes, los magnates de las grandes industrias, los líderes religiosos, los cantantes, artistas. Todos ellos buscan su propia gloria. La palabra de Dios, con este relato, con esta historia, con esto que hemos analizado el día de hoy, nos advierte el peligro que corremos al tratar de
engrandecer nuestro propio nombre, ¿ya? De llevarnos nosotros la gloria y no darle la gloria a Dios. Entonces, con este relato nos advierte a usted y a mí de que tengamos cuidado de buscar la gloria de Dios y no la de nosotros. Otra importante advertencia que recibimos en este pasaje tiene que ver con el pecado del orgullo, que es también el título de este sermón, de este mensaje. Es el pecado básico y original de la humanidad y consiste en vivir en independencia de Dios, ocupando su lugar. Porque cuando uno dice, esto lo hice yo con mi fuerza, estamos diciendo que no hubo intervención de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y sabemos, mis hermanos, que en todo la tierra y su plenitud está el poder de Dios. Entonces, este es el orgullo más. El orgullo es como el pecado más peligroso que podemos y que está en todos nosotros, incluyendo en nosotros los cristianos, mi hermano, y a veces a lo mejor un poquito más, porque a veces nos creemos que por ser cristianos somos mejores que otros, y eso no es así. Por supuesto, quien quiera disfrutar de la salvación de Dios primero tendrá que dejar de lado esa actitud de orgullo, de altivez, de independencia de Dios. Pero el que insista en gobernar su propia vida independientemente de Dios, tarde o temprano recibirá una lección de humildad como lo hizo Nabucodonosor. Y como él mismo lo dice también al final de esta lección también que él recibió, él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros mantengamos una actitud humilde delante de Dios y delante también de nuestros hermanos. Porque somos todos iguales delante de Dios. O para Dios somos todos iguales. Como en este caso, de este rey, también encontramos el orgullo humano cuando nos rehusamos a reconocer la mano de Dios en nuestro éxito de la vida. O sea, todo el contexto habla de esto, ¿cierto? Nabucodonosor admiraba la belleza de sus construcciones y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Que el Señor nos bendiga y nos libre, mis hermanos, y hoy podamos estar en conciencia de que todo lo que podemos lograr es por misericordia de Dios. Pero esta misma actitud también la encontramos en muchas personas. Delante también enumeraba yo a los actores de cine, los atletas, los arquitectos, gente famosa que recibe mucha gloria, honra, y se enorgullecen ellos mismos de todos estos logros que ellos tienen. Este orgullo no solo está en aquellos que tienen riquezas y poder, sino que también a veces está en los más pequeños, en nosotros mismos. Porque hay quienes pensamos que a veces nosotros pensamos que sin nosotros las cosas no funcionan. Hay quienes pensamos que le hacemos un favor a Dios en creer en Él, en servirle. Pero no reconocemos que el favor lo está haciendo Dios hacia nosotros. Que Él es el que nos busca a nosotros. Entonces en esto también hay orgullo, mis hermanos, porque nosotros no le hacemos un favor a Dios. Pero a veces tenemos como interiorizado esa actitud de decir, yo le estoy sirviendo al Señor, entonces tiene que bendecirme, tiene que darme lo que pide, tiene que responderme en mis oraciones. Y no es así, mis hermanos. Otros tienen un concepto mayor de sí mismo del que deben tener. La palabra del Señor nos dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. Otra forma también de expresar un orgullo es cuando nos convertimos en jueces condenando a nuestros hermanos y tomamos el lugar de Dios para hacer esto. Esto también es en parte el ser orgulloso porque nos sentimos que estamos en una posición mejor que la del hermano o la de la hermana y ocupamos el lugar de Dios al sentenciar o al condenar a nuestros hermanos. Y por último también tenemos un último orgullo que vendría siendo el de la humildad. El creernos que nosotros somos humildes
y nos gloriamos de ser humildes. Ahí también hay algo de orgullo. Ahora yo, Nabucodonosor, ahora yo, Ada Acuña, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora, el consejo de esta palabra para nosotros o como conclusión, mis hermanos, arrepintámonos si hay orgullo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón
Está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Hemos llegado al final de este capítulo. Los invito para el próximo domingo y que Dios les bendiga. Es el mensaje del día de hoy, el mensaje de hoy, mensaje de hoy, mensaje de hoy. Se escuchan los perros de fondo. Otra vez. La que... No, pues viene toda la manada. Ay. Pero si no... Se llama Nisebe. Ya. ¡Ah!